Continuando con la pregunta 6 de esta primera evaluación de cálculo integral, tenemos, suponga que el costo en dólares de producir Q unidades de un producto está dado por C igual 4.000 más 10Q menos 0.1 Q cuadrado. Encuentre el costo promedio sobre el intervalo de Q igual 100 a Q igual 500. Bien, esta pregunta tiene que ver con la definición de el valor promedio de una función, que es igual a 1 sobre b menos a por la integral de a hasta b de f de x diferencial x. Así se define el valor promedio de una función cualquiera. Entonces, vamos a tomar los datos. Tenemos el costo en función del número de unidades, el costo en función del número de unidades Q es igual a 4.000 más 10Q más 0.1 Q al cuadrado. Debemos evaluar desde Q igual Q sub 1 igual 100 hasta Q sub 2 igual a 500. Estas serían las funciones comparables para la fórmula, en donde tendríamos f de x, el valor a, el valor b. Entonces simplemente acoplamos la definición del valor promedio de una función con esta función de costo. Es decir, lo que necesitamos calcular es el costo promedio en función de Q, que será igual a 1 sobre el valor de B, que sería, o pondríamos primero la fórmula, desde Q sub 1, no, Q sub 2 menos Q sub 1, integral de Q sub 1 hasta Q sub 2 de la función de costo en función del número de unidades. Como la variable independiente es Q, entonces diferencial Q. Ahora resolvemos, o primero reemplazamos 1 sobre Q sub 2, que sería 500, menos 100, integral de 100 hasta 500 de la función de costo 4.000 más 10Q más 0.1 Q al cuadrado. Todo esto diferencial Q. Acá al pasar los datos, me faltó un 1. Corrijo en este momento. Más 10Q. Ahí es correcto. Entonces, continuando, resolviendo, tengo 1 sobre 400 integral de 100 hasta 500 y nuevamente 400 menos 10, más 10Q más 0.1 Q al cuadrado diferencial Q. Calculando la integral tenemos lo siguiente. 1 sobre 400 multiplicado por 400Q más 10 sobre 2Q cuadrado más 0.1 Q cubo sobre 3. Todo esto debemos evaluar desde 100 hasta 500. Ahora vamos a simplificar y aplicar el teorema fundamental del cálculo. El teorema fundamental del cálculo, que es evaluar f en 500 menos
f evaluado en 100. Entonces tenemos esa integral es igual a 1 sobre 400 a 400, primero el valor de 500, reemplazamos q por 500, 1 sobre 400, 400 por 500, más 10 dividido para 2 me da 5 y 500 al cuadrado, más 0.1 equivale a 1 sobre 10 y por 3 me da 30 y 500 elevado al cubo. Bien, todo esto debo restar, a todo esto debo restar la función o la integral evaluada en 100, lo que queda a 400 por 100 más 5 por 100 al cuadrado, 5 por 100 al cuadrado, y más 1 sobre 30 por 100 al cubo. Listo. Lo que queda es simplificar esta expresión. Entonces, lo que quedaría de la siguiente manera. Distribuyendo 1 sobre 400 para los dos paréntesis y sacando factor común 500 y sacando factor común 100, me queda esta expresión, de lo cual podemos eliminar los ceros en los dos términos correspondientes a los paréntesis. Tenemos esa expresión. Lo que queda es lo siguiente, un 5 cuartos multiplicado por 400 más 500 por 5 o 5 por 500 da lo mismo, más 500 al cuadrado sobre 30. Esto menos, aquí simplificando me queda un cuarto. 100 para 400 me da un cuarto. Luego, a 400, aquí es más fácil la multiplicación, 5 por 100, 500, y más 100 al cuadrado, que sería 10.000, sobre 30, eliminando un 0. El resto es una operación aritmética que podría quedar lo que más se pueda simplificar, ya que no usamos calculadora. Entonces, vamos a simplificar lo que más se pueda. Bien, haciendo las operaciones aritméticas necesarias, tenemos nuestro último resultado que sale 3600. Esto significa que el costo promedio de producir de 100 unidades hasta 500 unidades es de 3600 unidades monetarias, que puede ser en dólares o miles de dólares. Listo.
En la pregunta 7 tenemos una integral impropia. Estas integrales se resuelven en vista de que no existe fórmula para hallar una integral que tiende al infinito, que está acotada de 0 hasta un valor infinito, es decir, no está acotada más bien. Entonces esta integral se debe resolver mediante la aplicación de límites. Entonces vamos a establecer una pequeña introducción respecto a este tipo de integrales. Supongamos que la función f viene definida de esta forma, entonces, y quiero calcular la integral desde a, y aquí tenemos hasta el infinito. Se supone que no hay intersección del eje x con la función, entonces esta función tiende al infinito. Entonces no es posible calcular una integral desde a hasta el infinito porque no hay fórmula para eso. Lo que se hace es introducir una variable que le puedes llamar r y hacemos que esa r tienda al infinito. Lo que queda entonces es para resolver el límite cuando r tiende al infinito de la integral de a hasta r. Introducimos esta variable r y, y en este caso ya podemos hallar una integral de entre un límite superior y un límite inferior. Integral de a hasta r de la función 1 sobre x logaritmo natural de x diferencial x. Listo, para resolver esta integral, primero vamos a resolver, en primer lugar, vamos a resolver la integral indefinida para luego aplicar el límite. Es decir, voy a resolver la integral de 1 sobre x logaritmo natural de x diferencial x. Podemos observar que tenemos una integral de 1 sobre logaritmo natural de x y distribuimos de tal forma que voy a tener en un corchete 1 sobre x diferencial x. Si nosotros tomamos en cuenta que u es logaritmo natural de x, entonces el diferencial u vale 1 sobre x diferencial x. Es decir, en el denominador tengo mi función u y está multiplicándose por su diferencial u. Si hago el reemplazo tengo la integral de 1 sobre u por el diferencial u. Esta integral corresponde a el logaritmo natural de u. Si reemplazamos, entonces voy a tener que la integral de 1 sobre x logaritmo natural de x diferencial x es igual a logaritmo natural de u, pero u vale logaritmo natural de x. Listo. Entonces tenemos calculado la integral indefinida. Ahora vamos a, como segundo paso, vamos a resolver la integral definida de a hasta r de 1 sobre x logaritmo natural de x diferencial x. Como ya sacamos el resultado, tengo logaritmo natural del logaritmo natural de x, todo esto evaluado desde a hasta r. Aplicando el teorema fundamental del cálculo, tenemos el logaritmo natural de el logaritmo natural
de R menos el logaritmo natural del logaritmo natural de A. Finalmente, como tercer paso, vamos a calcular ahora en forma completa el límite cuando R tiende al infinito de la integral de A hasta R de 1 sobre x logaritmo natural de x diferencial x. Esto es igual al límite cuando R tiende al infinito de la integral que ya calculamos en el paso 2. Esto es logaritmo natural del logaritmo natural de R menos logaritmo natural del logaritmo natural de A. Aplicando las propiedades de los límites, sabemos que el límite se distribuye respecto a la suma de funciones. Esto es, voy a tener dos límites. El límite cuando R tiende al infinito, en la parte de arriba puse 0, es infinito, corrijo. Entonces, límite cuando R tiende al infinito de el logaritmo natural del logaritmo natural de R menos el límite cuando R tiende al infinito de el logaritmo natural del logaritmo natural de A. Hay que notar aquí que, por ejemplo, este límite, el segundo límite, la variable es R, tengo como variable R, pero dentro de la función que estoy calculando, dentro de la función logaritmo natural del logaritmo natural de A, no existe X, por lo que al menos este segundo límite resulta el logaritmo natural del logaritmo natural de A. Es decir, esto es una constante. La variable es R, como no existe R dentro de los paréntesis o dentro de la función, entonces esto es una constante. Por lo tanto, me queda el segundo límite, me queda esa constante. Ahora debemos calcular el límite, el primer límite. Este límite cuando R tiende al infinito, y aquí sí tengo la variable R en el límite y en la función, como el límite de un valor inmensamente grande que sería el infinito. Límite, no, el logaritmo natural de un número muy grande que sería R, es un número muy grande que le llamamos infinito. Y a eso le sacamos el logaritmo natural. Entonces tengo, si reemplazaría el logaritmo natural de un número muy grande y luego el logaritmo natural de ese número muy grande, obviamente el primer límite me da o me resulta infinito. Luego infinito menos una constante me resulta infinito. Es la respuesta. También se dice que este límite no existe. El infinito no existe. El infinito es simplemente una noción de una cantidad muy grande. En conclusión, tenemos nuestra respuesta, la integral de A hasta infinito de 1 sobre x logaritmo natural de x diferencial x resulta infinito y el infinito no existe. Como problema 8 tenemos una aplicación a la economía. Dice aquí, determine el excedente del consumidor y del productor en el equilibrio de mercado. Para esto nos presentan dos funciones, una de demanda y otra
de oferta. Vamos a definir como P igual a f de x igual a 370 sobre x más 6, esta como nuestra función de demanda. Y nuestra función de oferta P igual a g de x igual a 3.8 más 0.2x. Nuestra función de oferta obviamente es una línea recta o es una función lineal, y nuestra función de demanda no es lineal, es una función decreciente que hace intersección en el eje vertical. Entonces, para tener una idea, vamos a graficar, vamos a hacer un bosquejo, el precio respecto al número de unidades producidas. La función de demanda entonces es una función decreciente y tiene intersección. Si x vale 0, va a ser intersección en, digamos, en un punto P, en un punto P, en un punto P que vale 370 para 6. Bien, aquí hace intersección y es decreciente. Luego, la función de oferta, que es una línea recta, tiene un precio inicial de 3.8 y además tiene una pendiente positiva. Entonces, graficamos o hacemos un bosquejo de esta situación. La intersección de las dos curvas, la curva de oferta y la curva de demanda, respectivamente g de x y f de x, hacen intersección en este punto de coordenadas x sub 0 y p sub 0. Un precio, un número de unidades o la demanda y el precio de equilibrio. Entonces acá tengo x sub 0 en el eje vertical y en el eje horizontal. En el eje horizontal tengo x sub 0 y en el eje vertical tengo p sub 0. Sabemos que el excedente de los consumidores es el área marcada con líneas rojas, mientras que el excedente de los productores será el área marcada con las líneas azules. En los dos casos, el excedente de los consumidores se define como la integral desde este punto, como vamos a integrar en x, va a ser la variable x, entonces de 0 hasta x sub 0. ¿De qué? De la función f de x, que es la función de demanda, menos la función o el valor de p sub 0. Todo esto diferencial x. Asimismo, el excedente de los productores va a ser el área sombreada de azul. Esta área tenemos, como vamos a integrar respecto a x, entonces esta área irá desde 0 hasta x sub 0. Esa área va de 0 hasta x sub 0. En la parte de arriba tenemos p sub 0 menos la recta que representa la función de oferta. Entonces menos g de x. Y evaluamos o integramos respecto a x. Entonces, en los dos casos, para calcular estas áreas que representan el excedente de los consumidores y el excedente de los productores, debo en primer lugar hallar la intersección de estas
dos curvas. El equilibrio de mercado ocurre cuando la oferta iguala a la demanda. Entonces tenemos como oferta 3.8 más 0.2x. Esto es igual a 370 sobre x más 6. Pasamos a multiplicar y tenemos x más 6 multiplicado por 3.8 más 0.2x. Eso resulta 370. Debemos multiplicar 1 a 1. Tengo 3.8x más 0.2x cuadrado más 6 por 3.8 más 6 por 0.2x. Voy a escribir un poquito más a la izquierda. Resulta 3.8x más 0.2x cuadrado, etcétera, multiplicando 1 a 1 estos paréntesis. Entonces aquí podemos observar que se puede sumar 3.8 con 6 por 0.2 que me da 1.2. Esto me daría 5. Asimismo, ordenando 0.2x cuadrado más 5x más 6 por 3.8 que me daría 22.8. Esto es igual a 370. Bien, lo siguiente, vamos a simplificar esta expresión. 0.2 es 2 décimos, x cuadrado, más 5x menos. Pasamos al lado izquierdo 370 y sumamos con más 22.8. Esto resulta 347.2. Esto es igual a 0. Ahora vamos a multiplicar todo por 10 y dividir para 2 para que quede simplemente x cuadrado más, multiplico por 10, 50 para 2, 25, x y menos 3.472. 3.472 sería por 10, me da 347.2 por 10 es 3.472 y esto debemos dividir para 2 e igualar a 0. La ecuación cuadrática queda lo que queda x cuadrado más 25x menos 1736 igualado a 0. Esta es una ecuación cuadrática. Resolviendo esta ecuación cuadrática o factorando, resulta x menos multiplicado por x más multiplicado por x menos. Los números que multiplicados dan menos 1736 y sumados 25 son 56
y 31. De aquí x sale menos 56 o x sale 31. Nos quedamos con el valor positivo porque es un valor real. X igual menos 56, no hay valores, no hay unidades negativas de producción, entonces se elimina ese menos 56 como respuesta. A esto hemos hallado X reemplazando el valor de P, diríamos en la ecuación de demanda, en la ecuación de oferta mejor, diríamos que P es igual a 3.8 más 0.2 por 31. Esto resulta 10. Por lo tanto, el punto de equilibrio tiene coordenadas X y P. X de número de unidades a un precio unitario P. Estas coordenadas entonces son 31 y 10. En la gráfica entonces tendríamos que en x sub 0 es el valor de 31 y p sub 0 vale 10. A un precio de 10 es el precio de equilibrio. Ahora vamos a reemplazar en nuestras ecuaciones del excedente de los consumidores, que quedaría la integral de 0 hasta x sub 0, que es 31, la función de demanda, la función f, que es 370 sobre x más 6, menos p sub 0 es 10. Todo esto diferencial x, mientras que nuestra ecuación de el excedente de los productores sería integral de 0 hasta 31, p que es 10, p sub 0 que vale 10, el precio de equilibrio, menos g de x que es la ecuación de oferta, que es la función lineal, 3.8 menos 0.2 x, todo esto diferencial x. Debemos entonces resolver la ecuación 1, la ecuación 2. Desarrollar más bien la integral 1 y la integral 2. Empiezo con la integral que representa el excedente de los consumidores. Quedaría 370 integral de 0 a 31, 1 sobre x más 6 diferencial x, más 10 por la integral de 0 a 31, x diferencial x. Esto resulta 370. Bien, continuamos en un próximo video porque se acaba el tiempo de 15 minutos de grabación. A ver, observando aquí hay un error que vamos a borrar. No es integral de 10x, sino simplemente integral 10 integral diferencial x. Ya, entonces el excedente de los consumidores queda 370 logaritmo natural de 1 sobre x más 6 más 10x. Todo esto evaluado de 0 a 31, lo que resulta 370
logaritmo natural de 1 más 31 más 6 más 10 por 31. Nuevamente aquí hay un error del signo que corrijo, no es más sino menos. Entonces es menos en cada término antes de 10x. Listo. Entonces se ha evaluado para 31 y restamos la evaluación para 0. Lo que queda 370 logaritmo natural de 1 sobre 0 más 6 y menos 10 por 0 que me da 0. Podríamos simplificar un poco. Aquí no usamos calculadora. La respuesta puede quedar planteada simplemente con las operaciones finales. Esto es 370 logaritmo natural de 37 menos 310 menos 370 logaritmo natural de un sexto. Obviamente utilizando la calculadora saldrá el resultado más con decimales, un número con decimales, pero utilizando la calculadora. Listo. Ahora el excedente de los productores va a ser igual a, según nuestra fórmula, tenemos, bueno, voy a hacer un paso más antes de calcular la integral. Integral de 0 a 31 de, aquí tenemos que realizar una operación 10 menos 3.8, eso da 6.2. Entonces 6.2 más 0.2, todo esto diferencial x. Listo. Esa integral resulta 6.2x más aquí también debemos poner x que falta. Ya. La integral de 0.2x me da 0.2 sobre 2x cuadrado. Todo esto evaluado de 0 a 31. El excedente de los productores evaluado en 31 sería 6.2 multiplicado por 31 menos 2 dividido para 20, 0.2 sobre 2 es 2 dividido para 20 por 31 al cuadrado. Eso evaluado en 31 menos, ahora evaluando en 0 me da 0. Y las operaciones que queden, las operaciones que quedan sería 6.2 por 31. Lo que vamos a sacar factor común, 31, y vamos a multiplicar por 6.2 menos un décimo por 31. Este resultado me da 31 multiplicado por 6.2 menos 3.1. Esto resulta 31 multiplicado por la resta de 6.2 menos 3.1 me da 3.1. Y por último
esta multiplicación resultaría $96.1. Listo. Tenemos nuestro resultado de el excedente de los consumidores aquí y el excedente de los productores aquí. Como pregunta 9 tenemos calcular el área de la figura limitada por la parábola y igual 4x menos x cuadrado y el eje x. Entonces observamos que esta es una parábola que se abre hacia abajo y por lo tanto primero vamos a hacer un bosquejo de esta parábola, hallando puntos importantes de la parábola. Primero el vértice. A partir de y igual a menos x cuadrado más 4x. Vamos a completar un trinomio cuadrado perfecto. Esto es menos x cuadrado menos 4x. Lo que queda y igual a menos x cuadrado menos 4x. Aquí debemos agregar un número tal que dividiendo este 4 para 2 y elevando al cuadrado tenemos 4 para 2 a 2 al cuadrado 4. Como estoy agregando un número, como estoy agregando el 4, pero resulta que este 4 no es positivo, sino negativo porque está multiplicándose al inicio, entonces para que no se altere la expresión debo sumar el 4, porque en realidad el 4 agregado dentro del paréntesis tiene signo negativo porque está multiplicándose previamente ese signo negativo antes del paréntesis. Por lo tanto agrego más 4 y nuestra expresión me queda y igual a menos. Lo que está dentro del paréntesis es un trinomio cuadrado perfecto. Se resuelve sacando las raíces cuadradas de los extremos. Esto es 2 y elevo al cuadrado el paréntesis. Tengo más 4. Por último, digo y menos 4 es igual a menos x menos 2 todo al cuadrado. Si esta ecuación la comparo con la ecuación estándar de una parábola, no. Y menos k es igual a menos diría a multiplicado por x menos h todo al cuadrado. Entonces, entre las dos últimas ecuaciones puedo establecer que k vale 4, que h vale 2. Por lo tanto, el vértice de la parábola que voy a hacer abajo, por lo tanto, el vértice de la parábola de coordenadas HK es igual al punto de coordenadas 2, 4. Con este vértice, además, podría calcular las intersecciones. Para las intersecciones decimos si x vale 0, si x vale 0 en y igual a menos 4x menos más x, no, 4x es 4x menos x cuadrado.
Entonces y igual 4x menos x cuadrado. Si reemplazo por 0, la x me da 0, por lo tanto un punto de intersección 1 es el punto de coordenadas 0, 0. Otros puntos de intersección se dan cuando y vale 0. Entonces decimos, si y vale 0, entonces 4x menos x cuadrado es igual a 0. Factor común x, me queda 4 menos x igualado a 0. Este producto es igual a 0, si y solo si x es igual a 0 o 4 menos x igual a 0 o lo que resulta x igual 4. Listo, como y vale 0, tengo otro punto de intersección, el punto 2. Cuando y vale 0, x vale 0. O también cuando el punto P sub 3. Cuando y vale 0, x vale 4. Listo, entonces tengo estos puntos importantes para graficar. Tengo el punto 0, 0. Se repite nuevamente el punto 0, 0 y el punto 4, 0. Con eso hacemos un bosquejo de esta parábola. Contamos 1, 2 y 1, 2, 3, 4. El vértice tiene coordenadas 2 en x, 4 en y. Y además hace intersección con el eje x en el punto 0, 0. Ese es el punto 1 de coordenada 0. Y en el punto en donde x vale 4 y y vale 0. Entonces, nuestra parábola, como tiene signo negativo el término cuadrático, entonces nuestra parábola es una parábola más o menos así. Bueno, es un bosquejo, por eso sale chueco, ¿no? Entonces, bueno, un último intento. Ya. Entonces, el área que estamos buscando va desde 0 hasta 4. Entonces, planteamos que el área es igual a la integral de desde 0 hasta 4 y vamos formando obviamente rectángulos verticales. Esa es la definición misma de la integral. Vamos sumando rectángulos muy pequeños y vamos haciendo un barrido por toda la figura, por toda el área que está bajo la curva y entre el eje X. Entonces, esta área es la integral de 0 a 4 de f de x diferencial x. Reemplazando la integral de 0 a 4 de 4x menos x cuadrado diferencial x. Resolviendo tenemos 4x cuadrado sobre 2 menos x cubo sobre 3. Todo esto evaluado de 0 a 4. Aplicamos el teorema fundamental del cálculo. Y debemos evaluar para 4. Entonces tengo 4 multiplicado por 4 al cuadrado. Todo esto sobre 2 menos 4 al cubo. 4 al cubo sobre 3. La primera parte y menos evaluada esta función en 0. ¿Y qué me queda? 0 porque todos los términos tienen x. El área es igual a, tengo aquí
a 4, podría simplificar de la siguiente forma. Tengo 2 multiplicado por 16 menos, aquí voy a poner también 16 multiplicado por 4 sobre 3. Voy a sacar factor común. El factor común sería 16 y me queda 2 menos 4 tercios. Esto resulta 16 multiplicado, resuelvo estas fracciones, me da 6 menos 4. Esta área es igual a 32 sobre 3 unidades cuadradas. Listo. La última pregunta de esta evaluación dice así. En un análisis de las propiedades inesperadas de los modelos matemáticos de población, se considera el caso en que la tasa de nacimientos por individuo es proporcional al tamaño n de la población en el tiempo t. Como la tasa de crecimiento por individuo es 1 sobre n por la razón de cambio de n respecto al tiempo. Esto significa que 1 sobre n por la razón de cambio de la población respecto al tiempo es igual a k por n. Encuentre n considerando que n o el número de la población es igual a un número inicial n de población cuando t igual 0. En síntesis, lo que aquí me dice es que a partir simplemente de una ecuación ya planteada, es decir, no vamos a analizar mucho, sino simplemente a partir de esta ecuación, que es una ecuación diferencial, debemos despejar o resolver n. Y procedemos. Tenemos que 1 sobre n, que es la población, diferencial n sobre diferencial t, o simplemente la razón de cambio de n respecto a t, es igual a k por n. Para poner en contexto, me dice aquí que la parte izquierda, representa una tasa de nacimientos. ¿Ya? Y esta tasa de nacimientos es proporcional al tamaño mismo de la población, proporcional a n, que es el tamaño actual de la población. Entonces aquí podríamos poner que n representa el tamaño de la población. Entonces tiene sentido hablar de que la tasa de nacimientos depende o es proporcional a la población en un tiempo actual o la población presente. Entonces simplemente debemos, a partir de esta ecuación diferencial, que le voy a llamar ecuación 1, a partir de esa ecuación 1 yo debo establecer n de t, es decir, la población, una función de la población en un tiempo t, que es la función que debo despejar a partir de la ecuación 1, que es una ecuación diferencial. El método para resolver es el método de variables separables. Esto quiere decir que
debo agrupar n al lado izquierdo, t al lado derecho. De esta forma, tengo 1 sobre n, razón de cambio de n respecto a t, es igual a k multiplicado por n. Entonces, diferencial n dividido para, pasando al lado izquierdo la n del lado derecho, me queda n cuadrado. Pero k le paso, diferencial t le paso al lado derecho. Listo. Entonces tengo separadas las variables. N al lado izquierdo, k al lado derecho. Lo que cabe ahora es calcular la integral diferencial n sobre n cuadrado, que va a ser igual a la integral de k diferencial t. Para resolver esta ecuación diferencial, aparentemente no tiene complejidad. Entonces, planteando integral de n a la menos 2 diferencial n es igual a la integral de k diferencial t, me da k por t. Como ya saqué la integral, debo agregar una constante. Entonces he sacado la integral del lado derecho. La integral de una función u a la n es simplemente u a la n más 1. Estoy hablando de esta integral. Integral de u a la n diferencial u es igual a u a la n más 1 sobre n más 1 más una constante. Entonces, con esto me queda resolver la integral del lado izquierdo. Bien, esta integral podemos analizarla mediante, como se dijo, de esta fórmula. Entonces, integral de n a la menos 2 diferencial n, sumo 1 al exponente y me queda menos 1 sobre menos 1. Igual a k por t más c sub 1. El exponente negativo hace que baje al denominador n y el signo negativo paso al lado derecho. De aquí despejo n y me queda n igual a menos 1 sobre k por t más c sub 1. Ahora, esta expresión, esta última expresión de n que está en función de t, tiene un término que es muy general. Para hallar una solución particular, debo calcular o establecer cuánto vale C1 a partir de las condiciones iniciales. Las condiciones iniciales o la condición inicial aquí es que la población en un tiempo cero, la población al inicio del conteo del tiempo, vale n sub 0. Entonces, a partir de aquí calculamos el valor de C1 con la condición inicial. Bien, tenemos que n de t es igual a menos 1 todo sobre k por t más c sub 1. Ya, cuando n vale 0, cuando el tiempo vale 0, nosotros tenemos 1 sobre k por 0 más c sub 1. Pero cuando n vale 0, el valor de la población es n sub 0. ¿Ya? Entonces nos quedamos con el lado derecho de esta igualdad. A partir de aquí, entonces debo hallar cuánto vale c sub 1.
K se anula con el 0, entonces tengo menos 1 sobre C sub 1 vale n sub 0. Así, entonces la constante C sub 1 vale menos 1 sobre n sub 0. Listo, hemos encontrado la constante, por lo que la solución de nuestra ecuación general o de nuestra ecuación diferencial sería n de t es igual a menos 1 sobre k multiplicado por t menos 1 sobre n sub 0. Obviamente, queriendo simplificar esta expresión, podríamos resolver estas fracciones quedando el denominador como n sub 0, k por t menos k por t por n sub 0, k por t por n sub 0 menos 1. Y al final pues podríamos expresar que la tasa de nacimientos o el número de la población n de t es igual a menos n sub 0, la población inicial, dividido para n sub 0 k por t menos 1. Listo, esta sería la solución que nos pide el problema. El problema nos decía, encuentre n, que es el tamaño de la población, considerando que la población n en un tiempo 0 vale n sub 0. Entonces, este es el modelo o la solución de este último problema de la evaluación que hemos resuelto.